En el principio Dios creó el mundo. Esta es la historia de la Biblia, Dios atrayéndonos hacia Él. Cuando leemos la Biblia vemos cómo Dios hizo todo lo posible para atraernos. Cuánto le interesaba a Dios que el ser humano lo conociera. Probablemente tú ya sabes esto. Y probablemente vives en un lugar donde la gente tiene un conocimiento general de esta historia de amor. Y si no supieran, probablemente hay alguien cerca que pudiera contarles. Pero, ¿sabías que hay 3.000 millones de personas que morirán sin oír esta historia? No porque no les importe, sino porque no tienen opción. Nadie les ha contado que un día Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros. Para poder enseñarles cómo conocer a su creador. 40% del mundo no conoce esto. Y no lo sabrán. Al menos que algo cambie. A menos que alguien les lleve la luz de Jesús a ellas. Jesús es nuestro mejor ejemplo. Dejó su hogar para venir a nosotros. Y Él nos pide que hagamos lo mismo, que sembremos la semilla de su palabra. Y porque amamos a Jesús, deberíamos de sintonizarnos a lo que su corazón desea, que todo el mundo le conozca. Que toda lengua, tribu y nación pueda adorarle. La pregunta es, ¿estamos haciéndolo? ¿estamos yendo al mundo para llevar el evangelio a toda lengua, tribu y nación? Algo así. Aunque hay iglesias que sí envían gente, Cerca de la mitad del mundo no tiene acceso al evangelio. pero ¿cómo es posible? ¿No se están enviando misioneros? Pues sí, hay cerca de 400.000 misioneros sirviendo en el mundo. Pero solo el 3% de ellos están yendo al 40% que nunca han escuchado de Jesús. El otro 97% van a lugares donde ya han oído de Jesús. Hay un desequilibrio. Esa desproporción deja a un misionero por cada 250,000 personas que nunca han escuchado de Jesús. Tenemos que cambiar nuestro enfoque. ¿Ves la desproporción? Solo el 3% de los misioneros con el 1% de las finanzas de la iglesia van a las misiones transculturales, a los más de 3.000 millones de personas que nunca han oído de Jesús. Tenemos que preguntarnos, ¿realmente nos quedaremos sin hacer algo por ellos? Queremos que 3.000 millones de personas oigan que Jesús los ama y murió por ellos. Dios nos ha llamado a hacer algo referente a esto, a amar a aquellos que Él ama. Él puso ese deseo en nuestro corazón, de alcanzar a los no alcanzados, con la maravillosa historia del amor de Dios. Esto no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana, pero debemos hacer nuestra parte en este maravilloso plan. Hagamos algo por ellos. Es tiempo de ir. Llevemos a Jesús a aquellos que claman por salvación. Amén. Hermoso video que hemos compartido. Tenía muchas estadísticas y muchos números que muchas veces hasta nos ponen insensibles de escuchar tantos números, pero lo importante es cuando vemos que cada uno de cada individuo de ese número es importante para Dios y podemos conocer esa necesidad de poder alcanzarle. Hasta lo último de la tierra. Suele ser los que están sin acceso, los no alcanzados, es hasta lo último de la tierra y allá debe estar el enfoque de la iglesia. Así es. Ahora quiero invitarte a que sigamos adorando a nuestro Dios por medio de una alabanza. Esta alabanza. Ha llegado el momento de presentar a esta gran mujer de Dios, quien pastorea la Iglesia Comunidad del Encuentro. Es directora de RAIM, Apoyo Integral al Misionero, integrante de la Junta Directiva de Perspectiva, directora de Escuela de Movilización Misionera, y facilitadora del movimiento de la Iglesia Intimidad con Dios. Qué bendiciones que ella hoy nos acompañe. Y estoy hablando de Claudia Bustamante. Bienvenida, Claudia Bustamante, esta noche a este cierre de jornada de movilización. Es un gusto poder tenerte del otro lado y que puedas hoy ministrarnos. Te damos la palabra para que puedas saludar y puedas entregar lo que Dios te ha entregado a ti para compartir con nosotros. Gracias, queridos, muchas gracias. Buenas noches a todos.
Estoy altamente sorprendida por los amigos que encuentro aquí en el Zoom. Guido, tantos años de no vernos, tremendo, qué alegría escucharte. Y Leticia Surenian, la hija de mi pastor presidente de Comunidad del Encuentro. Qué lindo, Leopoldo, verte también, Susana. Y gracias por la invitación. Siempre es un desafío. Una conferencia misionera tiene una motivación muy alta de movilizar a la iglesia, de inspirarla, de mostrar el cuadro general, el cuadro global. Y nunca se trata solo de un mensaje, más bien ni siquiera se trata de un evento como una conferencia. Todo es un proceso, ¿no es así? No podemos dejar solo para una vez por año la importancia de una responsabilidad pero tan grande. Pero entiendo y celebro que la conferencia siempre cierra un ciclo de cosas hechas y abre un año de desafíos, de proyección. Pero lo fuerte y lo extraordinario es lo que vivimos día a día en el proceso de nuestra comunión con Dios, con su corazón, con su visión, lo que Él está haciendo en el mundo, por dónde va, qué quiere hacer, qué nos quiere decir a cada uno de nosotros. Así, ¿qué les parece? Arrancamos. Ni siquiera pregunté cuánto tiempo, 30 minutos. Mariana, no me comentaste, a ver cuánto sería, así me organizo. 40 minutos. Bien, con oración y todo. Ok. Se pueden hablar muchas cosas. Siempre a veces ocurren que uno ve necesidades en general, pero no conoce las necesidades específicas o puntuales de la iglesia o de la convocatoria que está celebrando la conferencia. Pero de tantas Esta cosas reunión está siendo grabada. No tuve ni una duda de compartir este tema. ¿Por qué? Porque, bueno, vengo hace unos años con el movimiento de Intimidad con Dios y estoy desaprendiendo. Es más lo que estoy desaprendiendo en medio de todo lo que estoy aprendiendo. Y cada vez estoy más convencida que la palabra escrita, la palabra de Dios, tiene el método eficaz para completar y hacer lo que Dios nos pide. El problema aquí es la cantidad de cosas que quizá nosotros tomamos de libros, de terceros, de videos, de campamentos, de conferencias, y nos perdemos el poder que tiene la palabra directa, que es la que impulsa a la iglesia y que está activada por la persona del Espíritu Santo. Ustedes piensen que Jesús dijo, me tengo que ir. Y uno dice, ¿cómo se va a ir si es la persona más importante? Pero Él estaba en cuerpo humano o estaba aquí con nosotros acá en la reunión de hoy en Buenos Aires o está con ustedes. Entonces digo, me tengo que ir porque el que viene en medio de tantas cosas que dijo que iba a hacer, como que era nada menos que el Consolador, Él también dijo que nos iba a guiar a toda la verdad y a toda la justicia, que nos iba a enseñar lo que no sabemos y que nos iba a recordar las cosas que alguna vez escuchamos. Y cuando considero que la palabra también nos dice que no se trata de oraciones o de mucha oración, sino que se trata de la oración eficaz. A mí eso me rompe el modelo que he aprendido yo tengo casi 60 años de evangelio y no es un orgullo eso, porque eso muchas veces puede jugar en contra, porque se trata más de cuántos años de obediencia hay en los años de evangelio que hemos tenido, ¿no es así? Pero la eficacia hace que con poco demos en el blanco. Un acto de obediencia da en el blanco. Una decisión radical da en el blanco. No se trata de hacer mucho, se trata de ser eficaces en lo que hacemos. Y cuando pensaba en esto de la eficacia, considero compartir 5 premisas del reino de Dios para su iglesia. Ustedes saben que la palabra premisa sería, bueno, de todas las cosas que tenemos que priorizar,
las premisas es como diciendo cuando Jesús dijo, no se olviden de esto. Y es más, lo dijo mientras ascendía al cielo, ¿no? Esperen en Jerusalén, quédense inquietos, dio una premisa, como diciendo, esto es mi prioridad. Y son 5, hay muchísimas en la escritura, pero solo quiero compartir con ustedes hoy 5, porque nadie duda que el mundo necesita de Dios, nadie duda de que hay sufrimiento, nadie duda, ni siquiera ningún creyente, miembro de cualquier iglesia local, niega o duda de que el mundo está mal y de que la gente no tiene salvación. Es más, lo mismo, cualquiera que vive en un barrio sabe que a su alrededor falta salvación. El problema no es que no sabemos, sino que a veces nos damos en el blanco de donde debemos pararnos para actuar. Porque la gran comisión de por sí abruma. La misión del mundo abruma. La necesidad del mundo nos agobia, nos puede dar un surmenage solamente si durante un día miramos solamente la situación de los niños en el mundo. Podemos colapsar de dolor, colapsar de sufrimiento. Nosotros necesitamos el recurso de la palabra que nos dice para movernos por la palabra en cualquier decisión que tengamos que tomar. Seamos pastores, seamos diáconos, seamos niños, seamos jóvenes. Necesitamos una palabra rectora por la cual vivir y por la cual dar pasos. Y en estas premisas quería invitarlos a que pensemos algo sobre esta imagen para luego hacer una conclusión también. ¿Qué ven en esta imagen? Pueden opinar en voz alta o escribirlo en el chat, no sé. Escriban en el chat si quieren, si les resulta fácil, o decirlo con micrófono, perdón. Díganme qué ven. ¿Qué ves, Leopoldo? Te tengo aquí en imagen cerca. O Susana. Los demás. Un río, un puente sin terminar. ¿Qué más? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué cosa está mal? ¿El río, el puente? ¿Qué está pasando ahí? Un puente en la tierra, un camino sin terminar. Da mucho para pensar, ¿no? Una tierra que está dividida por aguas. ¿Saben? Esta imagen es un puente, pero no en el río, ¿no? Parece como hasta absurdo. Ya con esto último es como un absurdo, ¿no? Esta imagen corresponde a Honduras, el huracán Mitch, año 2004. En ese entonces, este huracán hizo de alguna manera la división, o sea, el huracán, la situación de la naturaleza extrema, cambió el curso del cauce del río. El río pasaba por debajo del puente. La ingeniería civil, la inteligencia humana fue efectiva mientras el puente fue construido sobre el río. Pero la fuerza naturaleza sobre la ingeniería humana siempre es mayor, ¿no es así? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién es más fuerte? ¿El ser humano o la fuerza de la naturaleza? Por supuesto, la naturaleza tiene más fuerza aún que la humanidad, aunque sea inteligente. Entonces, el río fue hecho para una época, funcionó, fue útil, pero hay algo mayor a la capacidad, a lo que podemos armar, a nuestra estructura, a nuestro, esto es bueno porque nos parece bueno y lo vamos a hacer. A veces esas cosas también tienen vencimiento. Lo que soñamos desde atrás, o que nunca pudimos hacer, o que lo hicimos, a veces queremos que eso dure para siempre, pero Dios Dios no es estático. Dios nunca se va a quedar en algo que nosotros construimos. En realidad Él tiene la capacidad de moverse, de ser vertiginoso, ágil, y no va a cambiar. En realidad Él no cambia.
Lo que pasa es que a nuestro molde escrito nos parece que Dios cambia porque no es lo que yo tenía escrito hasta donde tenía visión. Entonces, esto nos enseña mucho que Dios no está siempre en lo que nosotros construimos o que ya terminó esa etapa. Y este tiempo, desde el año pasado a ahora, este tiempo global, no hay duda de que Dios va por otro lado. Entonces, lo que podamos construir, lo que nosotros tengamos como ingenio, nuestra máxima capacidad de inteligencia, conocimiento, lo nuestro va a tener que estar edificado sobre donde Dios se mueve, no sobre donde nosotros queremos o nos parece o debería ser construido. Esto nos obliga a dependencia total. Estamos en un punto de la historia de algo que nunca pasó en los 2000 años, ni en los 4000 o 5000 de antes. Entonces Dios va por un rumbo donde nos ha hasta desestabilizado un poquito de nuestros planes tremendos que teníamos hacia adelante, todos para su nombre. Pero Dios dice, lo mío debe cumplirse, lo de ustedes es bueno, pero lo mío es perfecto. En la voluntad de Dios perfecta ocurren cosas extraordinarias y muy vertiginosas, nunca son estáticas y nunca podrán estar al control de nuestra mano, al control de nuestra mente, mucho menos al control de nuestra fuerza o capacidad ministerial. Es al revés. Lo de Dios es tan extraordinario que nos obliga cada día a vaciarnos, a rendirnos, a entregarnos para tener una dependencia tan sumisa, tan hermosa, tan dócil de lo que Dios quiere hacer. Eso hace de nosotros movilizadores, hijos de Dios, ministros que viven al ritmo de por donde Dios camina. Me encanta Jesús. Saben que Jesús es nuestro modelo. Él dijo, no hago nada que no veo hacer a mi Padre. Jesús no tomaba iniciativa propia en algo que a él le consideraba correcto. Él dependía de la instrucción y de la guianza del Padre. Si Jesús el Hijo, con divinidad y humanidad, tomaba esa actitud, ¿qué nos espera a nosotros? Entonces, ¿no es así? ¿Quién de nosotros puede decirle a Dios lo que tiene que hacer? O Dios bendecir lo que nosotros escribimos, porque a nosotros nos parece que esto es lo mejor hasta donde hemos entendido. Y que venga Dios con la manito de bendición, no va a poder, menos en este tiempo, donde Dios está mostrando una soberanía sobre ricos y pobres, donde la muerte está en todos los rincones del planeta y donde aún el millonario, por más millonario que sea, no puede evitar la muerte. Este sacudón al planeta y este sacudón a la humanidad, a nosotros, su iglesia, nos tiene que sacudir también. Y nos tiene que dejar como con cierto impacto, de tal manera donde nos sentemos a escuchar a Dios y decirle, Señor, no entiendo lo que haces, solo sabemos que hay una tarea que completar, pero no tenemos idea en qué contexto la vamos a hacer. Porque las cosas están cambiando de mes a mes, queridos. Lo que no cambió en años está cambiando ahora, de una semana a otra inclusive. Entonces, era simplemente para que nosotros nos recordemos que no vamos a poder decirle a Dios por dónde ir, sino que Él nos va a decir por dónde va a moverse. Y también esto va a coincidir que cuanto más dóciles, más sensibles, más vulnerables, más rendidos, más humillados, más entregados, más conscientes de la soberanía de Dios, más flexibles, más vulnerables, no importa en qué función estemos o en ninguna función, nosotros podamos captar a Dios por donde Él camina, sobre la tierra. Y continuando luego de esta imagen, pensando en estas premisas. Miren este texto, qué hermoso. ¿Conocido? No, archiconocido, ¿no es así? Dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Otra versión dice todas las cosas que les he enseñado. Acá dice el mandato que les he dado. Es lo mismo. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos.
Y aquí entramos de alguna manera a esta premisa tan importante. Enseñar a obedecer. No quiero redundar en algo que ustedes ya saben. A veces cuando organizamos algo pensamos, ¿qué más tenemos que hacer para mover a la iglesia? Bueno, el error es tener una congregación, no importa de cuántas personas, y tratar de convencer a todos los que no están convencidos y trabajar con un puñadito pequeño de algunos que dicen, porque también lo que nos pasa es producto de lo que hemos enseñado. Según cómo hablamos, vamos a tener resultados. Según lo que decimos, vamos a obtener la cosecha de eso que sembramos con palabra, con enseñanza y con predicación. Por ejemplo, si alguno, sea ministro o miembro, dice, hay tanto que hacer aquí para que ir tan lejos, y eso se dice en voz alta, eso codifica la mente, eso crea un prejuicio y un pensamiento en la mente. Y de la mente baja al corazón y del corazón se hace sentimiento, se hace voluntad y luego ocurren hechos. La gente no le interesa la vida de otro y mucho menos de los que no conoce. Una realidad es, no amamos a los chinos y a los indios ni a los africanos. Apenas amamos a los de casa, ¿no es así? Y si hay problemas, hasta se dividen las familias. Entonces a veces somos muy poéticos cuando hablamos de la misión de Dios, pero tenemos que venir al texto, a la escritura. Jesús dijo que cuando alguien recibía a Jesucristo y el reino entraba en él, teníamos que discipular, o sea, enseñar es discipular, formar a la persona con las enseñanzas de Cristo. Si nosotros a las personas que aceptan a Jesús les empezamos a prometer cosas que la Biblia no dice, y decimos, como es nuevito, no entiende nada, no le hablamos y se entera después de 30 años de creyente que hay una misión que hacer en Dios, obviamente no hemos cumplido la escritura. Porque no se trata de que la gente conozca las misiones, también hablamos mal. Las misiones, la palabra misiones, son hechos en simultáneo, acciones simultáneas de una misión central que es la misión de Dios. Las misiones es que tenemos varios frentes al mismo tiempo, es una palabra plural. Pero la iglesia existe para la misión de Dios. La iglesia es un instrumento de la misión. Y quienes entran al reino por el mensaje de estos que dicen que van a todas partes en simultáneo, en los 4 puntos cardinales, no es primero esto y luego lo otro, es en simultáneo. A medida que van entendiendo y reciben a Cristo, aunque no entienden todo, nosotros rapidito les enseñamos y discipulamos. ¿Por qué el Señor intervino con una cuarentena global donde no se puede reunir? Y algunos quieren volver al tiempo de antes y nunca vamos a volver al tiempo de antes porque es una oración de error orar por volver atrás. Es una oración de error, no tiene eficacia esa oración. Porque el culto y las reuniones no forman discípulos. Los discípulos se forman al lado de alguien que enseña a obedecer porque su vida es obediente. Y acá tenemos la segunda crisis. ¿Quién tiene autoridad para enseñar a otro a obedecer? Les pregunto, ¿alguien quiere contestar? ¿Quién tendría autoridad natural de enseñar a obedecer? ¿Qué piensan? Pregunto, lo veo más como un taller que como un mensaje. ¿Lo quieren escribir quizá? Me gustaría escuchar también. Aquel que es obediente, ¿quién obedece? Y por eso, mis queridos, por eso, la solución a nuestras iglesias locales no es mover en un 90 o 95% de desobedientes, es enseñar a obedecer. Un culto no enseña a obedecer a alguien. La obediencia
en una comunidad de fe se enseña por muchos que obedecen y que se ponen al lado de alguien que necesita aprender a obedecer. No lo de la iglesia, la estructura, la línea, o sea, eso es secundario. Tiene que aprender a obedecer lo que Jesús dijo. Amar a Dios con todas sus fuerzas, perdonar, amar al prójimo, no pecar. Esas enseñanzas básicas que aún nosotros todavía tenemos que reforzar. Entonces, la misión de Dios, una iglesia local, pequeño o grande, la capta cuando hay muchos discipuladores obedientes que enseñan a otros a obedecer. Así como enseñamos a orar el Padre Nuestro cuando decimos venga aquí, a nosotros tu reino, se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. No es para una oración egocéntrica, es para que la voluntad de Dios se cumpla en la tierra por medio de ese que está orando. Ora por el pan de su mesa, ora por él para que le sean perdonados pecados, pero solo se le perdona si perdonó primero. Ese está orando que venga su voluntad, ese está orando guárdame de la tentación, no permitas que caiga. Está la vida cristiana en ese Padre Nuestro, casi completa, abarca casi todas las cosas. Entonces nosotros tenemos acá este desafío, hermanos, enseñar a obedecer. Y aquí es donde viene la tardanza de una vida obediente, radical, profunda, jugada, que nunca ocurre en una vida religiosa, ocurre en una vida de reino, en una vida bajo el señorío de Cristo. Es una vida natural, es una vida espontánea, no es por precepto, no es por leyes, no es por norma, no es por estructura, es porque hay un encuentro, es porque cada uno somos conscientes de cuánto se nos perdonó, por eso amamos mucho. Más conscientes somos, más le amamos. Y cuando amamos lo suficiente, porque le conocemos cada día más, la obediencia es natural, porque es el resultado del amor de a quien conozco. Nadie en ninguna congregación puede obedecer a quien no conoce, porque no tiene un encuentro con Dios profundo. Si conoce religión, culto, evento, ministerio, pero no conoce la vida del Padre, la vida del Hijo y del Espíritu Santo, no vas a sacar de ahí un obediente. Tiene que haber un encuentro genuino, un nuevo nacimiento. Y donde hay religiosidad es como tener cáncer. El cáncer no permite la vida legítima del crecimiento y el desarrollo de la formación de la imagen de Cristo en nuestras vidas. Y esta religiosidad está sostenida por el infierno. Satanás cohabita en nuestros sistemas cúlticos, eclesiásticos, contaminando religiosidad para que nunca seamos hijos obedientes, incondicionales y radicales. Por eso hay que discernir, por eso hay que discipular. Jesús nunca pensó en evento ni en reunión, Él pensó en uno a uno, uno a uno, uno a uno. Lo que viste de mí, esto hacer. Lo que viste de mí, habla eso a otros. De la manera más sencilla lo hizo, pero de una manera explosiva. Y no tiene que ver con método, tiene que ver con pasión y con radicalidad de algo que ocurre en el corazón. Por eso Jesús dijo, enséñenles lo que yo dije, no enseñen iglesia, ministerios, dones, problemas, no enseñen los líos, la estructura, no se enseña eso, se enseña la vida de Cristo. Enseñen lo que soy yo y por qué vine, y qué hago, y qué hice, y qué compré en la cruz. Entonces, este impacto es uno a uno. ¿Cuáles son los contenidos que Jesús enseñó? Los 4 evangelios. No tenemos que complicarnos ni nosotros ni a la gente. Y Jesús dijo, y es más, en 3 años Jesús hizo todo lo que a él le tocaba. Y dejó el resto de lo que faltaba hacer a nosotros, a sus discípulos, y hasta ahora lo que falta. Lo he escuchado varias veces en algunos encuentros internacionales, decían, se necesita 1 minuto de obediencia global de la iglesia global para terminar la gran comisión. Es 1 minuto de obediencia global, compacta, absoluta, de todos sus hijos en el mundo. Y el mundo sería un antes y un después alcanzado.
El problema no lo tenemos porque la gente no conoce mapas o personas o países u otros, sino que cada uno, inclusive de las congregaciones, están pensando en sí mismos, su problema, porque también hemos alimentado que pida a Dios, pida a Dios. Pero nuestro énfasis es completamente diferente. Nosotros nos hemos enrolado en una causa para militar una visión y seguir a alguien a quien consideramos el Salvador. Y quien milita una causa lo da todo por él. No es un cambio de religión. Esto es una conversión a otra forma de vida, a otro estilo de vida, a una renuncia total. Cuando enseñamos a pedir, no estamos enseñando a renunciar. Pide hermano, pero no estamos enseñando a renunciar. Y la clave de un discípulo es la renuncia y la entrega, no la petición. Sí, ¿por qué hablo de premisas? Porque si no vamos al diagnóstico y a la raíz del por qué no hay una pasión misionera en nuestras congregaciones, por qué no hay una pasión en nuestras estructuras, denominaciones, por qué no hay una pasión avasallante como fuego, como avivamiento, porque nosotros hemos alterado los fundamentos de las premisas de Jesús por medio de otras cosas como de si siente, si usted quiere, si a usted le parece, aquellos que sientan. La forma en que hablamos es la que nos da los resultados también de la indiferencia de las personas. Y enseñar a obedecer es difícil porque pasa por nuestra vida. No tengo autoridad de enseñar en lo que yo no tengo obediencia. Y acá viene la gran crisis para cada uno de nosotros, de los que estamos hoy acá, no de los que no están. No tengo autoridad para decirle a otro que haga lo que yo no hago. Por eso hay que revisar todo lo que hablamos sin autoridad, porque tiene que ver con la persona del Espíritu Santo y es como engañarnos y mentirle al Espíritu Santo. Hagan esto, hay que hacer, hay que dar. La pregunta es cuánto damos. Hay que ir. ¿Quiénes estamos dispuestos a ir? Poéticamente todo es precioso, pero necesitamos, queridos, una obediencia radical. Es la primer conversión que ocurre cuando hay un encuentro con Cristo. Se renuncia a todo para obedecer ahora a un nuevo dueño. Así que la palabra discípulos es superior y mayor a la palabra miembros. Es superior. La idea de Jesús era discípulos. La palabra miembros se usa cuando el pastor Pablo explica que hay un cuerpo y qué función tenemos cada uno de nosotros, o cómo nos identificamos en un cuerpo global que es su iglesia, con una única cabeza y un único cuerpo, un solo espíritu, un solo Padre, una sola fe. Entonces se habla de miembros los unos a los otros. Pero la acción multiplicadora no es por miembro, es por discipulado. Y esto es una transformación porque nuestro sistema evangélico que llegó al país es cúltico, no es discipulado. Así que sería una reforma de casi 200 años de evangelio en nuestro país. La segunda premisa, y les digo, les quiero animar con algo, quizá lo saben y perdón recalcar algo que saben. Y si alguno quizá no se dio cuenta o no lo vio y dice lo sabía pero no, capaz no lo entendía. Solamente poner en práctica algo que es literalmente bíblico funciona solo. Porque el Espíritu Santo respalda siempre la Escritura, porque la palabra es guiada por el Espíritu. No quiere decir que Dios respalde lo que yo diga, pero va a respaldar lo que su palabra dice. No tiene por qué respaldar mi idea, me encantó hacer esto, lo voy a hacer así. Dios dice, yo no estoy ahí. Pero Dios no puede retractarse de su propia palabra que nos dice. Entonces nosotros nos tenemos que asegurar cualquier cosa que hagamos para Él si está en la Escritura y si la Escritura dice que haga eso. Porque somos tremendos para inventar. Somos tremendos para inventar. Y no vamos a ver tanto resultado. Y el resultado puede ser momentáneo. Pero poner en práctica un principio y una ley espiritual funciona solo. Porque Dios lo ha creado, lo diseña y lo lleva a cabo. Y eso requiere nuestra obediencia y también un vaciamiento de muchas veces de nuestras grandes buenas ideas, pero que no son específicamente una obediencia a la Escritura.
Por ejemplo, todo el mundo dice, la iglesia envía. No hay un solo versículo donde diga que la iglesia envía. ¿Por qué no leemos o no descubrimos? No sé. Lean el Nuevo Testamento, lean en los 4 evangelios. Se van a dar cuenta que Jesús dijo, como el Padre me envió, yo los envío. En Hechos 13, el verso 3 y 4 dice, el Espíritu Santo dijo, me apartan a Pablo y Bernabé para la obra que yo los envío. El verso 4 dice, y que los que estaban después de habiendo orado y ayunado los encomendaron. La iglesia no envía, porque el envío es divino. El Padre envía, el Hijo envía y el Espíritu Santo envía. No envía la iglesia. La iglesia envía lo que Él encomienda, lo que el Espíritu envía. El hecho de cambiar, las palabras tienen poder, ¿saben, no? Cuando nosotros empoderamos, por ejemplo, la iglesia envía, le estoy diciendo a seres humanos, porque el cuerpo es humano, o sea, el cuerpo de Cristo tiene humanidad, somos nosotros. La cabeza es divina, es perfecta. El cuerpo está todavía en proceso de transformación, restauración, restitución, santificación. ¿Sí o no? ¿O estamos en estado perfecto? No estamos en estado perfecto. Cuando le damos a este cuerpo que está en unión con Cristo, pero que está en proceso continuo de transformación y santificación, y le decimos, tenés que enviar, es el mismo resultado que tenemos hasta ahora. Tenemos unos 6 millones de evangélicos en el país que dicen que tienen una iglesia el día domingo, un lugar a donde ir o congregarse o un pastor, y solamente hay 700 misioneros argentinos transculturales fuera del país. La cuenta no da, ni siquiera da un 10%, no da un 1%, no da un 0,10%, da un 0,015% de una fuerza de una iglesia argentina, cúltica, templos, membresía, un montón, avivamiento en ciertas cosas, seminarios, música, ministerios a 2 manos, y solo un puñado de hombres que salen en obediencia. La pregunta es, ¿qué hace todo el resto del porcentaje de la iglesia? Sí, están haciendo cosas tremendas, pero tenemos, no sé ustedes, pero yo mismo pastor, casi 35 años acá en Capital, me di cuenta que de toda una congregación hay un 20% al que no me tengo ni que preocupar en su obediencia, en su práctica, en su entendimiento. Pero tengo un 80% que la persona vino, cambió de religión, y aunque está en discipulado, la persona dice la verdad. De alguna manera en su interior dice, no quiero esta radicalidad, quiero sentirme bien, vengo a la reunión porque me siento bien. Entonces acá viene la otra cuestión, que no podemos discipular a quien no se ha entregado ni convertido, aunque está en la iglesia. Y ahí se te reduce. Ustedes piensan que de 100 todos, no, de 100 vas a tener un puñado que están entendiendo el evangelio, no los 100. Y cuando hablamos de estas cosas profundas, ahora que supongo que aquí hay varios ministros, nosotros tenemos que secundar lo que escuchamos en libros, en mensajes, para priorizar lo que la Escritura dice. Y la Escritura dice que la Trinidad envía. Porque lo vemos al Padre, dice, amó tanto a la humanidad que dio al Hijo. El Hijo amó tanto al Padre que dio su vida. Y también envió a sus discípulos. Y el Espíritu Santo, así como envía a hombres y a mujeres que Él marcó puntualmente, se dice, no, también da poder. Quien envía da. Es extraordinario este binomio. Quien envía da. Cuando nosotros formamos hombres y mujeres que primero tienen la convicción de ser enviados por el Espíritu Santo, en ese envío está incluida esa provisión y ese dar de Dios que va a afectarnos a nosotros en ese involucramiento de apoyo, de encomendación. Pero también cada hombre y cada mujer, para irse o ministrar o hacer algo, necesita la voz de Dios, la certeza de que Dios lo envía. Porque el día que no haya nadie, no hay iglesia, no está el departamento, hubo un colapso, se dividió, murió alguien, hubo otro corralito, otro cepo, sigue, si lo envió el Señor,
tiene la voz y la certeza de que está en el lugar donde Dios le dice. Si lo llega a enviar la iglesia sin la convicción de la Trinidad en su vida, en su interior, el día que no haya plata, un problema, no llega una carta, un mail o una visita, se va a enojar y como muchos argentinos pasó, hasta se apartaron y dejaron de ser misioneros, inclusive cristianos. ¿Por qué? Porque se apoyaron en el envío de las palabras de las personas de la iglesia. Se apoyaron en la familia, en los amigos, en el ministerio, se apoyaron en la agencia. Nunca tuvieron la certeza de que Dios los enviaba. Son dos voces. Es muy fuerte esto, hermano. ¿Saben por qué? Trabajo en el movimiento misionero y hay retorno de campo. Retorno por falta de convicción, retorno porque no se soportó la prueba, retorno porque hay enojo, retorno porque dijo, no me mandaron la plata, así que vuelvo. Pero cuando Dios habla, Dios basa la misión de su propósito en milagros continuos, en un estado de madurez, de raíces profundas. Dios continuamente hace cosas extraordinarias en medio aún de un cuerpo humano que falla. La voz de Dios nunca falla cuando le habla a una persona. Por eso le habló a Abraham, por eso le habló a Moisés. Y a cada uno le habló. Por eso Jesús dijo, yo necesito orientarme con la voz de Dios para saber qué hago día a día aquí en la tierra. Sin esa certeza de que el Padre lo enviaba, Jesús nunca hubiera soportado la cruz. Por eso nosotros muchas pruebas no las soportamos, porque no conocemos a Dios profundamente, con la voz correctora, rectora y amorosa que nos sostiene, porque dudamos de su carácter. Por eso tenemos que volver a la base bíblica, conocer lo que la Escritura dice, porque la misión no es de la iglesia, la misión es de Dios. Él la inicia, Él la desarrolla y Él la completa. Él tiene el cómo, el cuándo, el con qué, con quién, dónde, de qué manera. Él tiene todo eso. No es a nuestra manera, es a su manera. Pero también podemos pecar y ofender al Señor, diciendo nosotros enviamos. Y nosotros nos enfermamos y ese día ni siquiera hacemos el depósito. No tenemos suficiente poder como para decir que nosotros enviamos. Solo Dios puede enviar y cuidar a los suyos de una manera completa y perfecta. Por supuesto que el envío es divino y hay que leerlo completo, bien profundo. Hay muchos pasajes. Les voy a dar el PowerPoint para que ustedes hagan su propio estudio, su análisis, busquen en la Escritura, reformen esto, transfórmenlo, pero cuando estén convencidos, ustedes van a poder discipular con esto también. Encomendar, volvemos a decir, la iglesia encomienda, quiere decir despide, ¿sí? Acompaña, despide a los que el Espíritu Santo envía. Esta encomendación incluye reconocer quienes están listos. No podemos ignorar a los que tienen que salir ya, no podemos ignorar a los que hay que formar, no hay que ignorar a los que dijeron Dios me ha hablado y esto es. Y por eso hay que buscar al Señor, aún como ministerio. Señor, estos dicen que vos le hablaste. Dame a mí certeza, convicción, explícame qué tengo que hacer. Ahora van a ver algo lindo para los que están en liderazgo. Encomendar son muchas cosas. Es mucho más que dar y orar, oír. Encomendar es un proceso completo, tiene muchos ingredientes. Encomendar es discipular desde el inicio. No se comienza con alguien que dice que tengo que llamar. Desde que viene el Señor estamos ya formando personas para que estén listas para irse. Aún a plantar iglesias en Argentina o en América por medio de diferentes formas multiministeriales. Encomendar es visitar, es celebrar la vida de hombres y mujeres que le dijeron que sí al Señor. Encomendar es entrenar vida de fe. No se trata de plata, hermanos, se trata de vida de fe también. Con plata cualquiera hace algo, pero con vida de fe es mayor a la experiencia del dinero. La vida de fe no es solo para el dinero. Miren cómo hablamos mal. ¿De qué trabajar? No, yo no trabajo, vivo por fe. Mal dicho. Un millonario tiene que tener tanta fe como el que
El misionero que depende del Señor y que envía una carta y no anda haciendo marketing a nadie, y Dios le provee todo el mes, porque él dijo, no voy a hacer marketing con esto que estoy haciendo. No voy a desgastarme buscando la plata que necesito. Señor, tú me hablaste, tengo fe, mueve lo que tienes que mover. Por eso leemos la biografía de George Muller de Bristol. Se le arrodillaba cada mañana, Dios, estos niños tienen que comer. Es lindo leer las biografías, pero ¿qué biografía van a leer de nosotros hoy, de nuestra vida de fe? ¿Qué dirían de tu vida 1 o 2 generaciones más adelante, de tu vida de fe? Por eso no tiene que ver con plata, tiene que ver con todo un estado de vida de fe para todas las cosas donde Dios es glorificado. Miren, yo estos días digo, Señor, la verdad que el tema dinero agota el pensamiento, trae tanto desgaste. Y Dios me dice, el secreto no es la prosperidad, el secreto no es el dinero, es tener vida de poder. Juan y Pedro fueron al templo, estaban caminando. Y gracias a que no tenían un peso en el bolsillo, los apóstoles de Jesús no tenían un peso en el bolsillo, pero sanaron a un paralítico por el poder de Dios. Es decir, el poder de Dios los sanó, porque ellos estaban llenos. Dijeron, mira, no tenemos nada, pero lo que tenemos. Y yo vi mi vida, dije, Señor, cuánta miseria podemos albergar pensando que tenemos dinero y no tenemos poder, cuando la verdadera vida de un hijo de Dios es vida de poder, aunque no haya dinero. Porque con el poder de Dios se cumplen grandes proyectos, se alcanzan naciones y pueblos y ocurren cosas. El dinero viene como una orden de Dios secundaria para los que obedecen. Dios no está obligado a responder toda oración que pide dinero, pero Dios tiene que actuar donde hay vida de fe, porque la fe lo honra. Donde hay incredulidad, Dios no tiene por qué hacer algo, porque dice que sin fe no se puede agradar a Dios. Así que encomendar es entrenar a nuestra gente a vida de fe, y no solo el que se va, el que se queda tiene que tener vida de fe. El que trabaja tiene que tener vida de fe. Encomendar es capacitar, es probar a las personas. Probarlas antes de mandarlas lejos. Darles tareas de supervivencia, de lugares también. Porque si no puede ciertas cosas aquí, no puede pretender algunas cosas más allí. Es desafiarlos a una vida mayor, es envisionar. Encomendar es amar también a las personas como son. Capaz no son de nuestro estilo, no es el estándar que yo pensaba. Y Dios me dice, lo voy a usar a él, aunque no esté dentro de tu estándar, o a ella. Uy, encomendar es muy complejo, muy rico, es acompañar a las personas. Cuando hay frustración, cuando alguien se enoja con alguien que se fue o que se va a ir, lo primero que hacemos es cortamos las comunicaciones, porque estamos ofendidos, porque no hizo lo que dijimos. El acompañamiento tiene que existir siempre, aún en el tiempo malo o en el tiempo difícil. Encomendar es consolar, es escuchar, es proveer, es responder, es sorprender, es liberar, es sanar, perdonar, aceptar, es visitar también. No todo es plata por una carta o un proyecto. Encomendar es mucho más que todo eso. El poder de la misión y de la iglesia es la persona del Espíritu Santo. No podemos hacer nada sin la vida del Espíritu Santo. No hay misión que podamos hacer sin la vida del Espíritu Santo. Piensen que Jesús dijo, me tengo que ir, pero vendrá el otro. Él los va a guiar a la verdad y justicia. Él los va a guiar al proyecto correcto. Él les dirá dónde no y dónde sí. Sin Él no pueden hacer nada. Es más, dijo, quédense quietos, no muevan un dedo hasta que no haya poder en sus vidas. Porque la única manera de hacer la misión de Dios es en el poder del Espíritu Santo, porque no hay capacidad humana, ni inteligencia, ni habilidad, ni profesión, ni liderazgo, nada que nos permita hacer la tarea sin Él. Porque esta es una misión que depende de la Trinidad, manifestar la gloria de Dios en toda la tierra, para que de toda nación le conozcan. Eso es una obra
sobrenatural. Miren, vamos por 2000 años. El mundo está lleno de agencias misioneras, de muchas iglesias, y cada vez hay más todavía para alcanzar. Quiere decir que estamos usando muchos esfuerzos humanos cuando el secreto es vida de poder. El bautismo del Espíritu Santo, la llenura. No hablamos de experiencia pentecostal. Hablamos de vida de poder de Dios, que es una vida sobrenatural sobre nuestra naturalidad. Recién ahí podríamos ser testigos eficaces y testigos que van más allá de sus límites, más allá de su forma, más allá de sus intenciones. Yo me pregunto mucho este tiempo, hablando con el Señor, no hay duda que en un contexto de pandemia precisamos un avivar del Espíritu Santo, una visitación, una renovación del Espíritu Santo, un empoderamiento para este tiempo, no el de antes, no lo que conocemos, sino lo de este presente. ¿Por qué? Porque hay impedimento de todo tipo, pasajes, entradas, visas. Perdón. Hay gente varada de aquí, hay gente varada de allí que no puede volver. Hay virus, hay muerte. Precisamos poder de Dios para entrar y salir de maneras sobrenaturales, para que se abran puertas sobrenaturales, para que haya un cuidado de salud sobrenatural. Esferas de poder, manifestaciones de la gracia sobreabundantes de Dios. Y el mundo se va a poner aún más así, donde vamos a solamente vivir por manifestación de Dios, no por lógica ni razonamiento. Y ahí vamos a necesitar ya empezar a buscar al Señor, no porque necesitemos algo, sino porque no va a haber otra manera, no va a haber otra manera, hermanos, para hacia adelante, sin el Espíritu Santo. También hay una premisa sobre este tema, hay una falsa competencia sobre todos, desde el liderazgo hasta laicos, o de laicos a liderazgo. El tema del dinero engaña. Mamón sabe cómo atrapar a un creyente, Mamón sabe cómo seducirlo, cómo engañarlo. El espíritu de Mamón sabe cómo tergiversar la escritura, cómo contrariar la enseñanza, el discipulado o el mensaje. Pero hay una realidad. ¿Por qué tenemos pocos obreros? ¿Y por qué cada miembro no es un obrero? Porque sería la ecuación más lógica, ¿no? Alguien que se salvó de una perdición eterna a una vida eterna, lo menos que le debe a Dios es toda su vida. ¿Por qué solo algunos toman el reto y no toda una membresía completa? Porque el corazón está atrapado con otro Señor. En Mateo 6 la Biblia no habla de muchos señores. Solo en Mateo 6 se menciona que hay un Señor que compite con el Señorío de Cristo. Por supuesto que es menor, pero ocupa el lugar y desplaza a Cristo como Señor, y es el amor al dinero. Necesito trabajar para tener. Hago cuenta y no me da, hago cuentas y no me da. Nunca van a dar las cuentas. Malas noticias. Nunca van a dar las cuentas, porque vivimos por fe. Esas pocas legumbres, esas poco que se cobra, en una vida de fe se multiplica. Y aunque cobres mucho, sin fe, todo eso viene a pobreza. Viene como enredo, como lazo, como trampa. Esto de la iglesia no tiene visión, la iglesia no quiere dar, las promesas de fe bajan, no es un problema de dinero, es un problema de falta de señorío de Cristo, que resulta en un desinterés de invertir en otras personas. Si Jesucristo no es el Señor de nuestra vida, nunca va a haber generosidad. Si Jesucristo no es nuestra cabeza y vivimos para Él, nunca vamos a entender las prioridades. Un miembro común, cuando hablamos de miembro, el miembro va a usar a Jesús para prosperar. Pero un discípulo que ama a Jesús y se rindió, va a dar no solo lo que tiene, se va a dar a sí mismo por el Señor. Por eso esta es una trampa donde decimos hay que enseñar de misiones a la iglesia. No, no hay que enseñar de misiones, hay que enseñar señorío de Cristo primero. Porque quien reconoce a la cabeza lo entiende todo. Entiende la misión, entiende la iglesia, entiende todo.
la vida en el Espíritu. No podemos enseñar misiones a quienes todavía no se rindieron al Señor. Esa sería la cuenta final. Por eso nuestros mensajes en este tiempo, donde hay tantas voces y tantos señores que compiten, es hablar del único Señor a quien hay que rendir la vida. Y para terminar, todos los que estamos en alguna tarea, en alguna función, en algo, debemos liderar desde el lugar santísimo. Lideramos desde nuestra vida con Dios. No lideramos desde el púlpito ni plataforma. No lideramos porque hay un micrófono en la mano. Lideramos porque nuestra vida se sustenta, vive, come y mana de nuestra intimidad, de nuestra relación con Dios, de nuestro caminar con Él. En esa vida es natural luego hablar a otros. Tenemos que guiar a la iglesia. Nosotros no dirigimos, no estamos... Se ha hablado tanto, los que tengo abajo, dicen algunos, los que están conmigo, los que me siguen a mí. No, no, no. Todos somos iguales. Estamos guiando vamos caminando juntos hacia el señorío de Cristo. Seamos pastores, seamos maestros, seamos miembros recién sumados a la iglesia. Vamos juntos caminando. La diferencia es que algunos tienen más responsabilidad. Responsabilidad de guiar, porque conocen el camino un poquito antes que otros. Pero no porque lo conocen por años, sino porque conocen más al Señor y a su palabra. Entonces, este liderar, un adolescente que lidera a otro, un joven, una mujer, un varón, un anciano, un ministro, debemos entender la premisa de Efesios 4:11, que los que estamos en liderazgo para hacer algo, porque Dios dice que tenemos que hacer algo, es para edificar la vida de otros. Y acá viene esta palabra que el Señor me decía, esto de ni las personas en una congregación no están en función de uno, no están para mi visión, sino que el Señor me puso a mí como albañil para edificar la vida de los que tienen que cumplir la voluntad de Dios. ¿Se entiende? ¿Qué liderazgo tenés? El más alto, el mediano, el más bajo, sea como sea, estamos como albañiles para edificar, reconstruir, levantar la vida de otros para que cumplan la obra del ministerio a los que Dios les llamó. Así que nuestra vida es continuamente de servicio para que otras personas alcancen la meta de Dios. Mientras yo la alcanzo con Dios en mi vida, naturalmente yo estoy guiando, ayudando y edificando a otras personas. Pero cuando yo dejo de crecer en mi relación con Dios, no tengo ni siquiera nada que decirle a otra persona para que crezca a la imagen de Cristo. Porque modelamos, guiamos, acompañamos, construimos, edificamos. Por eso edificamos a los santos. Decirle a la gente, la misión no es para 2 o 3 que van a hacer algo extraordinario, transcultural. Si hay 30 miembros, los 30 tienen un propósito. Si hay 55 miembros, los 55 tienen un plan de Dios. Pero si solo le decimos, hay que hacer esto o esto, y los demás no encuentran su lugar, es porque nosotros estamos escasos de no entender cómo edificar la vida de otros. Cómo edificamos a los universitarios, cómo edificamos a los adolescentes. No es con eventos, no es con cultos, no es con inventos. La misión de Dios surge de una iglesia que crece armoniosamente porque el liderazgo estamos totalmente vulnerables a hacer las cosas a la manera del Señor. De ahí viene el dinero, de ahí surge el llamado, de ahí ocurre la transformación, la obediencia. Pero creo que el tema central en todo esto es esta obediencia total y absoluta para los que hoy estamos acá. No para el que no vino, no para el que no está, sino para los que estamos aquí. ¿Les parece de orar? ¿Puedo orar? Amén. Señor, parece difícil y la verdad que desde lo humano no hay mucha manera de alcanzarlo. Pero gracias que dijiste que sin vos no podíamos hacer nada. Por eso, Espíritu Santo, sé el Señor en nosotros, sé el dueño de todo. Nos convertimos hoy, nos
reconvertimos al señorío de Jesús. Señor, que vengan días donde la vida común cristiana evangélica de miembro sea trastornada, revolucionada por una vida radical de alguien que te sigue porque te conoce, porque te ama y porque tiene pasión para obedecer. Crea lo que no hay en nosotros. Crea un nuevo corazón, una nueva vida, una nueva mente, un nuevo entendimiento. Señor, vuelve a encontrar a tu pueblo con la palabra. Trae esta luz que produce obediencia. Inspira fe por la escritura, Señor. Aviva tu obra en estos tiempos tan escasos, limitados, mediocres, religiosos. Aviva tu obra, irrumpe, Dios. Irrumpe con tu misión, irrumpe con tu señorío y trastoca todo lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos. Pero cumple tu plan y tu propósito, Señor, porque en definitiva todo es tuyo, viene de vos y es hacia vos. Transforma las congregaciones, las comunidades, transforma vidas, Señor, que resultan en transformaciones aún de ministerio y formas aún de liderazgo. Perdónanos por poner cualquier otra cosa antes que tu cabeza, que tu supremacía, que tu señorío. Perdónanos por reducir. Perdónanos por reducir la realidad de la Trinidad a nuestro parecer, a nuestro entendimiento, por reducir nuestras decisiones a lo que nos parece mejor y haber pasado por alto los principios de la Escritura que son inalterables y que tienen poder en sí mismo para el impacto por el cual están escritos. Te ruego por la iglesia, te ruego por mis hermanos, te ruego por los que toman decisiones, te ruego por los que escuchan, te ruego por los que te dicen que hagas hoy algo diferente, Señor, porque los tiempos lo demandan. En el nombre de Cristo Jesús, ven Espíritu Santo con poder, con fuego, con renovación, con transformación. Deshace lo que nos sirve y crea lo que dijiste que vas a crear para los tiempos en los que estamos, para terminar nuestra vida como iglesia y completar y levantar la gran cosecha. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos.